¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, se los anuncié la semana pasada. Está acá con nosotros Osvaldo Soriano, que lo invité a raíz de la reedición de su libro Artistas, Locos y Criminales. Me contaba recién Soriano que este libro que trata, les cuento para el que no lo leyó, es una recopilación de artículos que Soriano escribió en el diario La Opinión entre el año 72 y el año 74, y se editó varias veces, ¿no es cierto, Osvaldo? Se editó en el año 84, la primera edición, y debe haber tenido, sí, no recuerdo, pero varias ediciones, porque salió luego del gran éxito de No habrá más penas ni olvidos, claro, y de Cuarteles de invierno. Y entonces, ahora sale atrás del éxito de Una sombra ya pronto será. De algún modo, yo creo que editorialmente es eso. Seguramente, pero vale la reedición. Vos sabés que yo lo estaba leyendo y bueno, te remite un montón de cosas de toda esa época tan movida nuestra. El tipo de artículos que hay, ¿no? Es un libro que yo quiero mucho porque forma parte de mi historia personal en un momento dado. Es decir, en el momento que de algún modo, como La Opinión tuvo la gran virtud de permitir hacer literatura en el diario, nos permitió a muchos escritores que tuvimos en La Opinión trabajar muy en la inmediatez del lector, es decir, saber un lunes qué opinaba el lector sobre algo que habías escrito el viernes. Eso es fantástico. Por ejemplo, eso es fantástico, cosa del periodismo, ¿no? Que lindo. Es un poco lo que mencionabas del caso vamos Robledo a hablar Puch un poco de Hay artículos sobre Robledo Puch, sobre la muerte de Rucci, Gatica, bueno, qué sé yo lo leía de Perón. En la vuelta de Perón, el regreso de Perón. Bueno, remite a toda una época y además nos remite también a lo que fue La Opinión, porque cada artículo tiene un prólogo donde Osvaldo cuenta más o menos cuál fue la historia, el momento en que escribió ese artículo. Y además el libro tiene un prólogo general donde contás un poco la historia de La Opinión. Bueno, tenemos bastante tema con todo eso para esta noche. Es mi visión de la historia de La Opinión, como yo digo, no es la historia de La Opinión. Vos sabés que yo hubiera querido, lo invité a Jacobo Timerman para que viniera con vos esta noche, porque dije, bueno, es el tema, La Opinión. Y le insistí bastante, él ha venido al programa, pero no quiso saber nada. Me dijo, no tengo ganas de remover todo eso. Hubiera sido muy lindo tenerlos a los dos. Ha sido lindo porque Timerman opinó en un momento que, no sé si todo o gran parte del libro era apócrifo. Sí. Quizá en parte no le falte razón en cuanto a lo que hace a ciertos prólogos. Por eso yo le agregué una suerte de postdata. Tiene una postdata del 91. Luego del reencuentro con Timerman y de haber conversado mucho. Un personaje fuerte en tu vida, Timerman, te marcó bastante, me parece. Mucho más de lo que él mismo supone. Capaz que ahora está empezando a sospecharlo. Ojalá, digamos, son esas cosas que uno le cuesta mucho hablar, pero de algún modo Timerman ha sido para mí una suerte de padre intelectual en un momento determinado, fundamental de mi vida, cuando había venido a Buenos Aires. Ahora quiero que me cuentes, porque además, bueno, por ahí la gente no sabe demasiado cómo fue que llegaste a Buenos Aires, cómo empezaste en el periodismo, cómo era el periodismo en esa época. Tenemos un montón de temas, no sé si la media hora nos va a alcanzar para todo lo que vamos a charlar. Recomiendo primero un par de libros que les traje y ya empezamos. El primero que les traje esta noche es La ventaja competitiva de las naciones, de Michael Porter, que editó Javier Vergara. Se trata de un libro completo, muy bien editado y muy extenso, tiene un poco más de 1000 páginas, ¿qué tal?, en el que se analizan 10 naciones líderes, en las que el autor ha estudiado las pautas del éxito de diferentes sectores, las estrategias empresariales y las políticas nacionales que han conducido a ese éxito. Ahí se ven modelos y estrategias que para cualquier persona interesada en estos temas son realmente interesantes, pienso, como la forma en que una empresa puede aprovechar las ventajas de su nación en la competencia internacional y la política gubernamental para mejorar la ventaja competitiva. Y el segundo libro que traje esta noche es sobre la sexualidad de la mujer, de Arnaldo Raskowski y Amalia Sevilla, que editó MC. Aquí se analizan las vicisitudes de la evolución sexual que la mujer experimenta a lo largo de su vida y cómo estos sucesivos cambios influyen en su comportamiento. Es un libro que no es para especialistas, sino para todo el público en general, y creo que es útil porque nos ayuda a comprendernos, tanto desde el punto de vista de la mujer como desde el hombre, que muchas veces creo que desconoce aspectos que para nosotras realmente son vitales, aspectos biológicos me refiero, están muy bien tratados en este libro. Está escrito, ya les decía, por una personalidad tan conocida como Raskowski y una de sus colaboradoras, que es la psicóloga Amalia Sevilla. Bueno, contanos, vamos a empezar por el principio, porque hay tanto tema que la cronología a veces ayuda. Tratemos de ser breves, a lo buen periodista. Bueno, vamos conciso a lo buen periodista. ¿Cómo fue que empezaste en La Opinión? Recién llegado a Buenos Aires, ¿de dónde venías? ¿Qué habías hecho antes? Yo llegué de Buenos Aires desde Tandil en abril del 69. Vos naciste en Tandil, para que no lo sepas. No, eso sí que es muy complicado. Mejor no meterse
Yo nací en Mar del Plata, pero no meterse con... Yo soy de todo el país. Bueno, vamos a... Llegué a Buenos Aires en 69 y fui a Primera Plana, sin que me llamaran. Como Primera Plana tenía una redacción muy grande y siempre había sillas vacías, yo me senté en una, la gente creyó que yo trabajaba ahí, me empezó a dar trabajo, se cumplieron los 29 días y me quedé. Onganía cerró Primera Plana y de allí pasamos varios de Primera Plana a Panorama y también por un semanario de la editorial Abril. Y en el 71, cuando Timerman hace La Opinión salió en mayo del 71, Timerman llamó a gente que conocía y a otros que no conocía, pero porque recomendaban sus secretarios, sus subdirectores, etc. Y yo, que estaba en Panorama, llegué a La Opinión un mes antes de salir. La Opinión fue, como vos lo acabas de decir, una experiencia capital en el periodismo argentino, quizá irrepetible por razones de época, pero... ¿Por qué pensás que no se podría dar ahora un fenómeno así? Pienso que de algún modo marca una época, marca un tiempo histórico. Es decir, La Opinión es de algún modo un diario de los 60, aunque haya salido en el 71. En la Argentina los 60 llegaron un poco tarde y se truncaron de mala manera mucho antes. La Opinión de algún modo estaba hecha sobre el modelo de Le Monde de París. Y no tenía fotos, Me extraña hablar de esto, me parece que uno evocara cosas tan lejanas y en realidad... Son 20 años. Son 20 años. Uno no se da cuenta, pero son 20 años de la aparición. Qué impactante sería un diario sin fotos, ¿no? Era muy impactante, era un diario sobre todo un rigor que no se ha repetido, y eso es lo que yo con el tiempo le he agradecido mucho a Timerman, ha sido su tremenda severidad para con la gente que trabajaba en La Opinión. Yo trabajé con él, no en esa época, pero sí en La Razón, cuando él vino. Y conozco de su rigor y su severidad, sí. Exacto. Y uno se lo agradece, se lo agradece, hay cosas que no hará nunca más en su vida. Se pasa por situaciones duras a veces, debo reconocer. Eso es lo que Jacobo nos admite en un artículo que él escribió sobre Una sombra, de pronto serás. Él se autocalifica de director tímido y ecuánime. Tímido y ecuánime. Me hizo reír mucho. Y supongo que él también se reía. A él también lo debe haber hecho reír mucho. Bueno, vos entraste ahí cuando empezó a salir el diario. Así es. ¿Y te fuiste? No mucho y me después, fui en el 74, poco después de la muerte de Perón, recuerdo, porque fue uno de los últimos artículos que escribí, fue la muerte de Perón, y me fui porque La Opinión también ya había cambiado mucho, ya había una suerte de persecución interna a ciertos sectores del diario, ejercida por el subdirector del momento. Y eso lo contás en el prólogo. Eso lo cuento, Enrique Jara. Y yo me fui en el 74. Creo el diario, yo no recuerdo bien ahora hasta cuándo apareció, en verdad. Y bueno, el diario siguió apareciendo hasta el 77, 78, ¿o no? Sí, o más. Después de lo de Timerman, el diario siguió. Pasa que yo eso después ya lo borré de mi... Bueno, era otro diario. Se terminó, La Opinión se terminó hacia fines del 73, donde yo estaba en el suplemento cultural que tanto desveló al general Camps. Tanto desveló al general Camps, que decía que de allí se hacía la subversión del internacional, y lo que hacíamos era escribir buenos artículos sobre temas de actualidad, ¿verdad? Éramos muy pocos, por otra parte, y quizás lo que más le haya reprochado a Timerman haya sido la falta de censura que ejercía Timerman dentro del diario, al menos en ese sector, en el sector cultural. ¿Vos qué opinás de eso que se dijo mucho? El año pasado estuve en una mesa redonda justamente y salió una señora del público a recordarlo y a decirlo, que Timerman hacía un diario con gente de izquierda para la derecha, o que esa cosa de izquierda en cultura y derecha en política, bueno, ¿cómo era? Yo lo he escrito eso en el prólogo del libro también, porque era una cosa que se decía, yo no se lo atribuyo a Timerman, se decía que se hacía un buen diario de derecha con los mejores periodistas de izquierda. Esto era y sigue siendo, creo, un poco un cliché, un chiste del ambiente. Es verdad que en tiempos de censura, esta es la primera vez que estos años que vivimos ahora, son la primera vez, por lo menos en mi vida, en que
no hay ningún tipo de censura ejercida sobre, al menos de los medios en que yo he trabajado en estos momentos. No, realmente. Pero en aquellos tiempos, es verdad que se medían las palabras. No se podía decir de Isabel Perón lo que se dice hoy de Menem. Lo que yo puedo decir de Menem si se me antoja, sí. O ayer de Alfonsín, o de quien quiera. En ese sentido es un momento excepcional. Realmente en ese sentido hemos dado un paso enorme, gigantesco, sí, que no siempre medimos bien. Sí, sí, sí. Sí, porque realmente es una cosa para valorar mucho. Es algo que yo nunca había conocido en mi vida. Entonces, ese otro periodo, en cambio, es un periodo en el que, suponte, en ese libro hay un artículo sobre el asesinato de Ingalinela en tiempos del primer peronismo. Ese artículo, que yo lo reconstruí yendo a Rosario, el lugar donde habían matado a Ingalinela, era un militante comunista de sí, la primera época del peronismo. Y yo recuerdo haberlo escrito todo lo mejor que pude, pero sabiendo que eso iba a ser leído como un artículo antiperonista, o con una intención política determinada, o de otras maneras que suponían el entorno de una época. Sí. Olvídate, eran tiempos en los que moría mucha gente a diario en la Argentina, incluso antes de la dictadura, ¿verdad? Seguro. Y en ese medio, La Opinión era, creo yo, un diario moderado, con algún atisbo de progresismo en aquello en que era posible, en cultura, política internacional, pero sin duda era un diario moderado, y no como muchos creen, o como el general Camps creyó, un diario de la revolución. ¿Era más moderado que el diario donde trabajas ahora, que Página 12? Sí, por supuesto, lo era en el sentido de que eran dos tonos distintos. Es decir, Timerman en sí mismo tiene un tono, el diario era él, su tono es un tono más reposado, más con mucha más distancia frente a los hechos, no importaba que la noticia saliera mañana o pasado, daba escasas primicias, era un diario reflexivo. Es más de reflexión, sí. Página, en cambio, es un diario muy de esta época, y es un gran acierto de este tiempo, porque es un diario que se renueva a sí mismo todos los días. Página 12 nunca es igual a sí mismo. No, no se repite, cierto. Pese a que tiene una maqueta que uno lo identifica, el director puede darse el lujo de cambiarle el título, cambiarle la fecha, hacer lo que quiera. Agregar secciones, sacar secciones, totalmente. A moverlas, sí, es decir, a poner fotos, dibujos, texto. Es un diario mucho más connotado con este tiempo, creo yo, Página 12, y además quizá tenga la virtud de una cuota de originalidad mayor que los periódicos que hacíamos en los años 60. Pero 70. Eran originales en ese momento. Como fue Primera Plana, que es otra creación de Timerman en los años 60. Tal cual. Quien tenga una colección de Primera Plana sabe que tiene una enciclopedia de periodismo en la mano. No sé si hay muchas, no debe haber muchas. No debe haber muchas. Supongo que no. Bueno, contame un poco lo que me impresionó cuando leía los artículos. ¿Cómo reconstruías? Por ejemplo, el artículo sobre Robledo Puch, que me pareció muy interesante. Vos contás que el diario de Opinión no tenía sección policial. No tenía, claro. O sea, estaba pasando todo ese fenómeno terrible de Robledo Puch y para la Opinión no existía. No existía. Y un día te llama Timerman y dice, vamos a hacer el artículo. Me llama, creo que es la primera vez en mi vida que lo tuve enfrente, fue ese momento, porque Timerman estaba para nosotros muy arriba, no lo veíamos fácilmente. Me convocó y me dio la orden de escribir, recuerdo textualmente eso porque me sorprendió mucho, me dijo, vaya y escriba la mejor nota de Buenos Aires sobre el caso Robledo Puch. Nada más. Así nomás. Así nomás. Es literaria esa nota. Es literaria. Sí. Entonces es un gran compromiso. Yo me dije, ¿qué será la mejor nota de Buenos Aires? Además yo mismo no había seguido el caso porque en ese momento era más bien un caso para Crónica. Era muy amarillo. Era muy amarillo. Entonces lo que hice fue tomar todo el material que se había publicado, confrontarlo entre sí para ver cuánto habían inventado los diarios amarillos sobre el tema, volver a entrevistar a algunos testigos del caso. Ah, entrevistaste gente. Volví a entrevistar a algunos, por lo menos a los 2 o 3 claves, si mal no recuerdo, y con eso elaboré una suerte de cuento, porque no sabía desde dónde tomarlo, era muy viejo como noticia para hacer una nota común, entonces había que hacer, pensé yo, un cuento.
y recuerdo que salió... Mucha influencia de Capote ahí, ¿no? Mucho, ¿o no? ¿Sabes que en ese tiempo creo que éramos absolutamente inconscientes de la existencia de ese fenómeno en los Estados Unidos? ¿En serio? En serio. En serio, yo creo porque que parece muy tomado de ahí. Es que, no le quito ningún mérito por esto, a mí me parece buenísimo, excelente, pero me remite que se llama sangre fría, tanta cosa. No, te diría que en la Argentina en general a veces hacemos cosas por nuestra propia dinámica, cosas que se están haciendo o se harán en otro lado, pero nadie dirá de nosotros, esto es un fenómeno argentino, no lo dirán nunca en Turquía o en Grecia, pero sí dirán es un fenómeno americano. Seguro. Pero bueno. Pero no tuvo mucha influencia en vos, los americanos, los norteamericanos no tuvieron influencia. Sí, pero no Capote, no como en Capote. Los novelistas y los cuentistas, digamos, desde Scott Fitzgerald, a quien yo amo desesperadamente, hasta Hemingway. ¿Alguna vez menos Faulkner, ¿no? Yo no soy un gran amante de Faulkner. Hemingway y aún los chicos de hoy, Easton Ellis o Carver. Sí. Pasando por todos los que en los años, de los años 30 a los 50 hicieron la gran literatura americana. Pero no tanto menos Mailer o Carver o Capote. O Capote en mi caso. Qué increíble. Quiero decir, lo que hice, recuerdo que lo hice en un fin de semana en mi casa. El artículo sobre Raúl El artículo ese salió el domingo siguiente. Yo no sabía dónde iba a salir, en qué parte del diario. ¿Dónde salió? En el suplemento cultural. Claro. Y de que había cumplido mi misión, yo me enteré 2 días después solamente porque alguien me comunicó que me habían aumentado el sueldo. Era una manera de decir, está muy bien, sin decirlo, sin expresarlo, porque Timmerman en el fondo es muy pudoroso. Pero premiaba de esa manera. En ese tiempo al menos esas eran las maneras de premiar. Los artículos políticos que escribías, por ejemplo La muerte de Rucci, ¿esos sí salían en el Cuerpo del Diario o eran artículos de cultura también? Eran generalmente de cultura, iban o en el suplemento cultural, yo ahora no recuerdo exactamente, pero creo que eran en el suplemento cultural. Me parece muy interesante porque últimamente no se toman en los suplementos. Esto es lo que yo a veces me digo leyendo los suplementos. ¿Por qué no pasa más? Claro, no está el caso de hoy. Claro. Tomado como hecho cultural. Como hecho cultural, tal cual. Esto era lo que Juan Gelman, que dirigía el suplemento, de algún modo buscaba todo el tiempo. Es decir, hay un artículo allí que es el nacimiento de San Lorenzo de Almagro. Sí. Eso salió en el suplemento cultural. Y bueno, fue tapa del suplemento cultural a propósito de que San Lorenzo había sido campeón. Claro. Entonces yo tomé los últimos sobrevivientes que tenían 90 años. Qué lindo. Les rescaté esa memoria histórica, lo escribí. En ese tiempo era un buen artículo de Sociedad y hoy es casi lo único que hay sobre el nacimiento de San Lorenzo de Almagro. Lo único que San Lorenzo tiene en su biblioteca. Es impresionante. Esto es lo extraordinario de ese diario, era quizá que el suplemento cultural tenía a la sociedad y su tiempo cabalgaban en las páginas, como tema. Sin olvidarse de publicar un cuento, un poema. Obvio, o hacer comentarios de libros o lo que fuera. Pero los comentarios iban en el cuerpo del diario en la semana. O sea, entonces el suplemento estaba mucho menos presionado por eso. Hacía solo temas. Era para la reflexión de temas. Claro. El artículo sobre Gatica ya no era de la opinión, ¿no es cierto? El de Gatica, porque está acá al final del libro y creo que ya te había sido la opinión. Exacto, es del Cronista Comercial. Lo hiciste en el Cronista Comercial. ¿En qué año murió Gatica? Vos sabés que no sé lo tenés que leer en mi libro. No, pero por eso yo tenía la duda. Gatica... El artículo creo que es del 75, pero por eso es mucho El artículo después. es del 75, debe haber sido el 10º aniversario. Yo tenía ganas de hacer un programa que creo que lo vamos a hacer un día sobre Gatica, porque empieza a filmar Fabio ahora Gatica. Sí. Está el libro de Medina, está este artículo tuyo acá de Gatica que es precioso. Sería un tema, cuánto quisiera que Fabio haga otra obra maestra. Él sabe cuán admirador soy yo de su obra. Él me contó Gatica. ¿Te la contó? Me ha contado Gatica. ¿Leíste el libro de Medina? No lo he leído todavía. Para ver si tiene algo que ver. No lo he leído todavía. Me llamó la atención este resurgimiento del tema Gatica. Supongo que Medina es un gran especialista en estos personajes, de modo que lo debe tratar muy bien. Pero que justo se esté dando, yo dije, cuántas cosas sobre Gatica, ¿no? Es verdad. Y agarro este libro tuyo y me encuentro en un momento en el que no pareciera ser un tema muy popular, por otra parte. Es como un fenómeno de sociedad también que no ha sido muy... no sé si ha sido muy bien tratado. Y bueno, por ahí es el momento ¿Qué ahora. quiere decir
que la gente se vuelque hacia Gatica ahora, sí, en el 91, ¿no? Sí. Sí, por eso me llamó la atención. Bueno, Fabio hace rato que está con ganas de esto, pero bueno, como siempre en la Argentina no conseguía la plata para la película, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, sale lo de Medina simultáneamente. Sí, y debe haber algunas cosas más, pero... La verdad que hasta ahí, hasta donde yo sé, es eso. Sí, de todos modos, cuando yo lo escribiera, nada más que un recordatorio, no sé si de 10, creo que una década. Capaz que eran los 10 años, Pero son todos artículos muy literarios, están escritos como cuentos. Ese era el propósito y es lo que yo le agradezco a la opinión, si querés, y al fenómeno. Además está el germen, acá el artículo que fue el germen de tu primera novela. También está allí. Yo quiero mucho ese libro porque estoy bastante al desnudo allí. Sí. No trato de contar lo que me acuerdo, lo que creo recordar y lo que mis amigos recuerdan. De modo que es posible, como dice Timerman, que haya algunas cosas apócrifas. Sí, el otro día estuve con él y me dice, esto no fue así como cuenta, bueno, le digo, bueno, son detalles. El mito es muy grande, pero el de lo de la alfombra quemada que pidió que la cambiaran, sí. Yo estaba al lado. Bueno, pero él me dio toda una razón, larguísima. Pero no lo enaltece. Él me dijo que no fue así, que bueno, que él hizo eso, pero que lo hizo porque él quería mucho a este redactor y trató de salvarlo en ese momento, no por soberbia, bueno, no importa. El que no lo leyó no debe entender de qué se trata, es una anécdota que está acá en el libro. Ya nos tenemos que ir, pero no me quiero ir sin preguntarte una cosa. El éxito tremendo, 43.000 ejemplares me dijeron que vendió la última novela tuya. Una sombra ya pronto será. ¿Por qué tenés tanto éxito, Osvaldo? ¿En qué enganchaste en este momento? ¿Por qué sos vos el autor argentino más leído? Además tus méritos, que vos sabés públicamente, lo digo, los reconozco. Yo no lo sé, pero si lo supiera no lo diría, porque ya me odia tanta gente por esto y ya no lo voy a decir. ¿Qué problema? Cuando uno le va bien siempre lo odia. Este es el problema, pero no es nuevo, en verdad. Mis libros siempre tuvieron buena conexión con la gente. Siempre. Creo que esta semana sale una nueva edición del... ¿Pero a qué lo atribuís? No sabés. Creo que es muy largo, yo mismo no lo sé. Si yo lo supiera, sinceramente, si yo lo supiera... ¿Pero te lo planteas? Lo planteo en la nebulosa, pero enseguida cambio de tema. Entonces, cuando pienso en eso, como no le encuentro una rápida respuesta, y yo soy muy ansioso, cambio de tema y me pongo a leer un libro de otro. Por ejemplo, el de Rodrigo Fresán, que es una maravilla, historia argentina. Sí, lindo libro. Almaceto, otros de gente... ¿Qué pasa? La última pregunta, porque nos están haciendo unas señas como... ¿Cómo va la película? ¿Van a filmar Una sombra de pronto será? Es una coproducción con Italia, que hace Héctor Olivera, que empezará, creo, a filmar en enero. ¿Quién la protagoniza? ¿Se sabe? No se sabe, porque como es coproducción con Italia, habrá actores de los dos países, entonces en verdad no se sabe todavía. ¿Terminaste el guión ya? Sí, hay un primer guión presentable. Bueno, suerte. Cuando se estrene estaremos acá de nuevo, seguiremos charlando. Ojalá. Nos vamos. Nos despedimos hasta la semana que viene. El jueves y el viernes acá por Canal 3 y 400 repetidoras del interior. Gracias, Osvaldo, por haber venido. Gracias a vos. Hasta la semana.